En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bienvenidos a este espacio económico, quienes habla Prince Otto en compañía ya de Fabricio Filippi. ¿Cómo estamos, Fabricio? ¿Qué tal? Bienvenido. Todo bien, Prince, todo bien. Ya listos para una nueva jornada aquí. Sí, con todo. Y ya me dicen desde producción que está en línea Gustavo Koener, él es gerente de estadísticas económicas del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo estamos, Gustavo? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Prince? ¿Qué tal, Fabricio? Y aquí a tus órdenes, a las órdenes. Muchas gracias, Gustavo. Y te estamos llamando porque queremos ver, avanzar, profundizar sobre datos, estadísticas referentes a la inversión directa en Paraguay que lo dieron a conocer recientemente desde el Banco Central del Paraguay, Gustavo, y de hecho tenemos láminas que van a acompañar esta entrevista a modo de hacerlo mucho más didáctico y obviamente aterrizarlo para que toda la audiencia también pueda acompañar esta entrevista. Si me permitís, Gustavo, a modo de eso, hacerlo más didáctico, quisiera arrancar con esta primera lámina y obviamente que puedas también acompañarnos en el concepto. ¿Qué se refiere a la inversión directa? ¿Cuáles son estos componentes que se consideran dentro del informe del Banco Central del Paraguay? Justamente aquí estamos viendo, y no sé si lográs alcanzar a ver esta primera lámina, que es justamente perfecto, material de ustedes. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Me parece muy importante y oportuno esta posibilidad que nos dan de que podamos comunicarnos y transmitir un poco, ¿verdad? Siempre el tema de inversión extranjera, inversión directa en este caso, sí, es un tema también que se suele debatir de manera continua, ¿verdad? Y hay varias cuestiones que tienen que ver justamente con lo conceptual, ¿verdad? Y es muy importante entender en ese sentido que el Banco Central justamente al respecto, en la compilación de las estadísticas de inversión directa, el Banco Central del Paraguay sigue una metodología establecida en los manuales de balanza de pagos y posición de inversión internacional, así como una guía de compilación de las estadísticas de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional. Así es. Y de acuerdo con esos estándares metodológicos son componentes de IED, el capital, ¿verdad? La reinversión de utilidades y préstamos netos con las compañías relacionadas. Y en ese sentido es siempre muy importante tener en cuenta cómo tenemos que considerar aquellas empresas que cumplen con estos requisitos para que sean considerados de inversión directa, ¿verdad? Y como nos dice justamente la lámina que estás mostrando, ¿verdad? Tiene que tener cierto grado de influencia, ¿verdad? O un control en un periodo de mediano o largo plazo, preferentemente, ¿verdad? Por eso, una condición principal para que la empresa pueda ser constituida como una de inversión directa es que el capital sea superior al 10%, o sea, no menor al 10%, para que tenga la influencia como estamos hablando, y por supuesto que a partir del 50% de participación dentro de la empresa ya estamos hablando, ¿verdad?, de control de la misma, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es muy importante también entender cómo tiene que darse para que sea considerada una inversión extranjera, porque de repente puede ser un extranjero que invierta su capital en una empresa X, ¿verdad? Pero sin embargo está financiada con un préstamo de bancos locales. Entonces esta inversión no es considerada una inversión extranjera. También podemos hablar de un préstamo desde el extranjero, que tampoco vendría a ser, cuando hablamos de préstamos, para que sea considerado inversión extranjera necesariamente tiene que ser préstamo desde la matriz, ¿verdad? En donde entendemos, ¿verdad?, que el inversor es el que asume las responsabilidades. La misma cosa, el inversor tiene que ser un no residente de la economía paraguaya, ¿verdad? Esas serían un poco una de las condiciones para que sea
considerado una inversión extranjera en principio, ¿verdad? Y como vimos, como estamos viendo, ¿verdad? Sí. En esta lámina, ¿verdad? Los principales componentes son aquellos están asociados al capital, la primera inversión, ¿verdad? La reinversión de utilidades y por supuesto los préstamos netos en ese orden. Fabricio. ¿Qué tal, Gustavo? Tengo una consulta. ¿Cuáles serían los flujos mundiales de la inversión directa que presentaron, digamos, en el año 2022, en el periodo 2018, en los periodos más o menos, cuál fue la fluctuación que se dio en los flujos mundiales de la inversión directa, ¿verdad? Para ya ir Sí. adentrándonos al tema con los números, Gustavo. Directamente. La siguiente Fantástico. la siguiente genial. lámina, por favor, Justamente, compañeros. bueno, perdón, sí. No, la Escucho. siguiente lámina, por favor, compañeros, para que te sirva de soporte nada más, Gustavo. Ahí vemos Ok. justamente. Muchas gracias. Perfecto, sí. Sí, justamente nos pareció oportuno también hacer una presentación del contexto en el cual está también, por supuesto, el Paraguay como un país abierto, ¿verdad? Sí. Y mostrábamos justamente la evolución de los flujos mundiales de ID que representaron en este último periodo una reducción, o sea, una disminución del orden del 1.8% con respecto al año 2022. Estos flujos, digamos, que son publicados por la Conferencia de las Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo, UNCTAD, y esta es información que corresponde justamente al año 2023 específicamente, ¿verdad? Este reporte viene mostrando que justamente aquellas financiaciones internacionales por proyectos y las fusiones y adquisiciones fronterizas son las que mostraron cierta debilidad y marcan, digamos, este comportamiento, ¿verdad? Cuando hablamos de fusiones y adquisiciones, estas afectan a inversión de los países desarrollados y en este caso un 46% en su valor representa una disminución, ¿verdad? Y la financiación internacional en proyectos, que es importante para la inversión de infraestructura, estas descendieron en orden del 26%. Las principales causas, digamos, de este descenso, en este sentido, hablamos de que fue el endurecimiento de las condiciones financieras, la incertidumbre que de repente se pudo notar en los inversionistas, las volatilidades en mercados financieros y en el caso las funciones y adquisiciones, un control reglamentario que tiene que ver un poco con lo que tiene que ver las fusiones y adquisiciones, ¿verdad? En las economías desarrolladas, eso creo que está en una lámina siguiente, fueron, digamos, las que representaron un 35% de los flujos de IED mundiales y se incrementó en un 9%. Sin embargo, las economías en desarrollo representaron un 65% de los flujos mundiales y estas disminuyeron un 6.7%. La siguiente lámina es, por favor, compañeros, si me pueden acompañar con eso. Y tenemos ahí justamente discriminado, Gustavo, las economías desarrolladas y en desarrollo. Y también se hace un zoom de lo que pasó en América Latina y América del Sur. Y cómo estuvo también esa fluctuación o ese comportamiento en materia de flujos netos de inversión directa, Gustavo. Sí, justamente podemos notar que hubieron comportamientos mixtos, Sí. en el sentido de que en la región específicamente tuvimos comportamientos como los que experimentó Brasil, también Uruguay, Perú y Ecuador, con flujos netos negativos. En el caso de Brasil, que representa alrededor del 46%, digamos, de la inversión en la región, tuvo una disminución del 10%. Uruguay y Perú, que representan un 2%, también tuvieron una disminución, en este caso Uruguay leve del 1%, sin embargo Perú sí tuvo una disminución importante en este sentido del 72%. El Ecuador, por su parte, una disminución del 58%. Por otro lado, tenemos, como lo muestra la gráfica, comportamientos positivos para el caso de Argentina, Chile y Colombia, que aumentaron un 49%, un 25% y un 2%
respectivamente. Al respecto, yo creo que es importante entender que cuando estamos hablando del flujo neto, estamos hablando justamente de los flujos brutos de entrada, menos, ¿verdad? Sí. Los flujos brutos de salida, ¿verdad? Ese es un poco lo que finalmente termina quedando en la economía del país, que es la que, digamos, va dirigiendo sus políticas de crecimiento, sus políticas económicas y, por supuesto, de inversión extranjera. Aquí nomás en este punto, Gustavo, vemos, y como destaque ya mencionabas, que Argentina fue el país que registró un crecimiento mayor si lo comparamos con Chile e incluso Colombia en este sentido. E imagino que también esto fue parte de ese proceso de política que se implementó en Argentina con el nuevo gobierno de Milei, que levantó, de hecho, las expectativas y las buenas expectativas en ese sentido. Exactamente. Bueno, en el caso de Argentina, nosotros tenemos también, entre las distintas publicaciones que tenemos y algunos trabajos que hacemos, ¿verdad? Los datos que hacen al comportamiento que vienen experimentando los distintos países, entre ellos los que más han incidido, por supuesto, en nuestras inversiones. Pero lo que vos decís es cierto, ¿verdad? Respecto a la inversión que ha repuntado en este último periodo para el caso de Argentina, es notable, digamos, la recuperación que ha tenido, ¿verdad? Y sobre todo la mayor fiabilidad y credibilidad que viene notando la economía a partir de las acciones que viene tomando seguramente el nuevo gobierno. Y en el caso específico de la inversión argentina en el Paraguay, bueno, esto ha tenido, digamos, cierta volatilidad a lo largo del tiempo. Y hemos tenido nosotros un flujo, digamos, un flujo relativamente estable en lo que tiene que ver con la inversión argentina en el caso de Paraguay. Y notamos un repunte justamente del flujo neto de la inversión argentina en Paraguay en el último periodo, en torno a 59 millones de dólares, luego de un 53 millones negativo que había tenido como flujo neto la inversión argentina en Paraguay. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y aquí ya podemos ir adentrándonos a Paraguay, Gustavo, y qué nos revelan estos Sí. datos justamente cuando estamos hablando y seguimos hablando de la inversión directa y ya con componentes más específicos. Exactamente. Bueno, es muy importante ver esta lámina. Aquí tenemos los resultados, digamos, a partir del 2003, pero si nosotros de repente nos vamos un poquito más atrás incluso, podemos ver, ¿verdad?, que la inversión directa en Paraguay ha mostrado una incidencia positiva y un crecimiento sostenido en las últimas décadas. En lo que respecta a los flujos brutos de entrada, ha experimentado un significativo aumento en los primeros registros disponibles, reflejando una creciente confianza en la economía nacional. Entre el 95 y el 2002, por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, un flujo bruto promedio de entrada del orden de los 315 millones de dólares. Si nosotros no vamos al periodo entre el 2003 y el 2014, esta tendencia se consolida y se incrementa a 1.300 millones de dólares en promedio, impulsado ya por un entorno económico más favorable, el boom, digamos, de los commodities, los precios internacionales. Y este salto se da de manera relevante en los flujos brutos de entrada, que ya alcanzan un promedio de 2.539 millones de dólares anuales en el periodo 2015-2023, ¿verdad? Y ahí hablamos, por ejemplo, del auge que se da precisamente en sectores clave como comercio, intermediación financiera, elaboración de aceites, químicos, agricultura y servicios inmobiliarios, que son los que de repente han incidido en ese resultado, ¿verdad? Por supuesto que así como tenemos una entrada importante, sabemos que Paraguay tiene una libre movilidad de capitales. Esta libre movilidad de capitales también es un incentivo para la atracción, ¿verdad? De modo que yo puedo, el fruto justamente de las utilidades del trabajo, yo puedo justamente remesar a mis matrices
Y eso también es un factor que en este sentido es una motivación adicional a las condiciones de estabilidad económica del país, adicional a las condiciones de la capacidad técnica y de conocimiento que tiene el trabajador paraguayo. Entonces esto también digamos que se suma a un atractivo y por supuesto que en la medida que la inversión bruta ha venido aumentando, también notamos, ¿verdad? Esa salida que justamente es la que puede notarse, también va aumentando, pero que finalmente nos muestra de que en todos los casos prácticamente, ¿verdad? El flujo neto siempre fue positivo en el caso del comportamiento que viene experimentando el Paraguay en este caso, ¿verdad? Entonces, al respecto, en el último periodo, nosotros podemos ver ahí que en el 2023, justamente respecto al 2022, hemos tenido un flujo neto de entrada que disminuye en torno a un 4%. Si me disculpas, voy a tratar de llegar un poco hasta el... Sí, acá estamos viendo, ¿verdad? Que vemos una retracción respecto a lo que se había mostrado en periodos anteriores, un 4% de caída en lo que tiene que ver con el flujo neto, mientras que el flujo de salida aumentó en torno a un 25%. El año pasado la salida había sido en torno a los 1.600 millones de dólares. El año 2023 la salida fue de 2.002 millones, mientras que la bruta fue 2.326 sobre los 2.411 que había experimentado el año anterior, ¿verdad? La siguiente lámina, por favor, compañeros, y esto es lo que refuerza y se puede ver, de hecho, Gustavo, en tu exposición, cuando justamente decías que el escenario propicio de Paraguay hizo que hubiera un incremento en la capitalización e incluso la reinversión de utilidades antes de proceder a esto de los préstamos netos que forman parte también como componente de la inversión directa y que vemos en esta lámina. Es así, Prince. Justamente podemos notar cómo se ha venido comportando desde el punto de vista de sus distintos componentes. Vemos que en el año 2022 habíamos tenido nosotros un flujo neto importante que alcanzó los 803 millones de dólares. Este flujo neto del año anterior, luego de tener unos años relativamente estables, desde el 2015 aproximadamente hasta el 2021, con flujos netos promedios en torno a los 300 millones de dólares, hubo un salto, y este salto se dio justamente por un mayor dinamismo, sobre todo como podemos ver de los préstamos netos. Cuando hablamos de los préstamos, sí, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que los préstamos son aquellos que se conceden desde las matrices hasta sus filiales, ¿verdad?, hasta las sucursales, ¿verdad? Sí. Y por supuesto puede ir también en orden inversa, o sea, puede ser desde la inversión en territorio paraguayo hacia afuera. Entonces, en este caso, por ejemplo, una entrada de préstamos netos fue mayor en ese sentido, y por eso tenemos un monto, un valor de 364 millones de dólares, que juntamente con las utilidades reinvertidas de 237 millones de dólares más el capital de 203 millones conformaron, digamos, ese flujo neto positivo. En el año 2023 lo que notamos es, digamos, una especie de normalización, digamos, volviendo a niveles de flujo neto de 300 millones, en este caso 324 millones, en donde la reinversión de utilidades aumentó, como podemos ver, un 21%, aumentaron la reinversión de utilidades. También el capital aumentó un 79%, de 203 a 363 millones de dólares, como podemos ver. Sin embargo, lo que estábamos hablando de la libre movilidad de capitales, la salida, y principalmente lo que tiene que ver con los préstamos netos negativos en este periodo,
es lo que contrarrestó este comportamiento de 324 millones de dólares y ubica al flujo neto, en este caso positivo, para el año 2023 en 324 millones de dólares. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Fabricio. Gustavo, acá estamos presenciando un poco cuáles son las actividades más dinámicas de lo que vendría siendo la inversión directa. ¿Podríamos enfatizar un poco en a qué se debió esta dinámica, digamos, en estos sectores y qué fue lo que ocasionó esto? Y sobre todo puntualizar, ¿verdad? ¿Cuáles fueron estos sectores que ya lo menciona también como adelanto Fabricio? Sí, perfecto. Yo creo que todo esto, digamos, que lo único que hace, o sea, confirma, digamos, el interés de los extranjeros en venir a nuestro país, porque justamente notamos, ¿verdad?, que hay esa posibilidad de que puedan trabajar, de que puedan invertir, los incentivos que estábamos hablando, no solamente la libre movilidad de capitales, sino que los incentivos que se dan en la parte fiscal, la parte impositiva, ¿sí? La mano de obra calificada. Sabemos, por ejemplo, nosotros que tenemos este año un récord de producción de productos bajo el régimen de Maquila. Entiendo está en torno a $1.000 millones las exportaciones, y un número importante de productos, digamos, están en el régimen de Maquila, son también de inversión extranjera. Es un poco, digamos, el panorama que sintetiza el estado de la inversión en Paraguay. Y esta lámina, bueno, básicamente lo que va mostrando es justamente cómo se está comportando en el último periodo y el dinamismo que han venido teniendo, ¿verdad? Sobre todo actividades como la intermediación financiera, que vemos que ha tenido un comportamiento sumamente importante, con 267 millones de dólares de flujo neto en el año 2023, y destaca de manera significativa la intermediación financiera. Por supuesto, las comunicaciones, productos químicos, que también tuvieron flujos netos positivos, en este caso de 76 millones de dólares, y los productos químicos en torno a 25 millones de dólares. Y en ese orden, el sector forestal, el comercio, la ganadería, producción de bebidas y construcciones, que también han mostrado, ¿verdad?, un dinamismo interesante con flujos netos positivos. Digamos que de manera, digamos, a compensar este comportamiento positivo, tuvieron otras actividades como la agricultura, elaboración de aceites, productos metálicos y servicios a las empresas, que experimentaron flujos netos negativos en este periodo. Sin embargo, se puede destacar obviamente el comportamiento positivo que marca nuevamente este año 2023 en lo que tiene que ver al flujo neto de la inversión directa en Paraguay. La siguiente lámina, por favor, compañeros. La siguiente. Ya estamos llegando casi al punto final del programa, Gustavo, por eso estoy acelerando, porque obviamente toda esta información es tan rica y esperemos en algún momento volver a conversar contigo a modo de ir profundizando mucho más sobre este informe, porque también los datos que están contenidos en él es demasiado importante. Aquí tenemos esta lámina, Gustavo, y estamos hablando de los saldos. Podemos hacer una suerte de recapitulación del concepto y qué es lo que finalmente nos termina mostrando esta lámina. Y aquí justamente tenemos lo que su nombre ahí nos indica, son los saldos, es el stock, es la cantidad total, digamos, de inversión que viene acumulando el país a lo largo de los años. Y esta lámina nos muestra claramente, ¿verdad?, cómo esto ha ido aumentando de manera importante. Y vemos justamente que la participación que tenía hace 10 años, aproximadamente, bueno, hablamos de 2008 para ser más preciso, los saldos de inversión extranjera directa representaban un 10% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, ya en el 2023 esto se duplicó y hoy ya representa el 20%. Esto es sumamente importante, porque estamos hablando de un financiamiento que llega, digamos, desde afuera. Por eso es que
justamente en las tablitas más abajo indica que dentro del pasivo de la posición de inversión internacional en el 2008 representaba el 14%, hoy ya es el 31%, y esto es sumamente positivo porque marca justamente el crecimiento y la dinámica que viene mostrando la inversión extranjera en el país, y por supuesto la confianza que muestra el país a los efectos de ir creciendo y ir mostrando cada vez un mayor dinamismo en lo que tiene que ver con la inversión directa, en este caso de los saldos o el stock de inversión directa en el Paraguay. Gustavo, brevemente nomás para aterrizar este concepto, pasivo internacional, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de justamente esta denominación? Los pasivos internacionales se refieren precisamente, por ejemplo, a las deudas que tenemos, ¿verdad? Un préstamo con una matriz es un pasivo que nosotros tenemos, ¿verdad? Un activo puede ser cuando nosotros de repente concedemos préstamos. Si tenemos una empresa, yo que sé, una industria química que otorga un préstamo a su matriz, porque ha ocurrido eso, ¿verdad? Sí. Ha ocurrido, hay muchos casos en donde además de las remesas, también hemos concedido, por decirlo de alguna manera, préstamos hacia nuestras matrices. Eso sería entonces un activo de la empresa, y en este caso un pasivo, estamos hablando de aquellos préstamos que se recibe desde la matriz, ¿verdad? Hablando de un caso, de un ejemplo concreto. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Fabricio. Enfatizando un poco más acá sobre la participación de los países, sobre su inversión, digamos, en lo que vendría siendo Paraguay, ¿podrías hablarnos un poco acá sobre la participación de cada uno? Sí, cómo no. Justamente acá podemos ver en esta lámina que la mayor participación de los países que invierten en Paraguay la tiene en este caso el Brasil, ¿verdad? Tiene una participación del 15%. Es importante recordar en este punto que Paraguay desde el año 2008, ¿verdad? Por ejemplo, si hacemos una comparación, podemos ver de que en el 2008 teníamos una inversión directa de aproximadamente 35 países, y eso hoy prácticamente se duplicó y es en torno a 56 países para el año 2023. En ese sentido tenemos, por ejemplo, al Brasil como principal país inversor en este caso, ¿verdad? Con el 15% de participación en el saldo. Tenemos a los Estados Unidos un 11%. También tenemos a Países Bajos, seguidos de Uruguay, España y Chile en ese orden, ¿verdad? También tenemos importantes, por ejemplo, en el caso de Brasil, voy a ver si puedo acceder acá. En el caso de Brasil, la mayor inversión que viene desde Brasil está, por ejemplo, asociada a la intermediación financiera, que sería la actividad más importante del Brasil. También tenemos comercio, también tenemos maquinarias, equipos, productos químicos, producción de textiles y prendas de vestir, entre las actividades con mayor inversión desde el Brasil. En el caso de Estados Unidos, también tenemos inversiones que están asociadas de repente a elaboración de aceites, productos metálicos, transporte, intermediación financiera y agricultura. En lo que tiene que ver a Países Bajos, a elaboración de aceites, comercio, intermediación financiera, productos químicos y producción de otros alimentos, entre las actividades más representativas en los mayores inversores en territorio paraguayo. Gustavo, estamos ya llegando a minutos de cerrar el programa, pero no quiero justamente terminar esta entrevista sin tener de tu parte consideraciones finales sobre este informe, este reporte, y también dónde la gente puede encontrar toda la información que estás compartiendo con nosotros hoy.
Perfecto, sí. Bueno, nada, antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad. Accediendo al sitio web del Banco Central, nosotros podemos tener el acceso justamente a toda la información en el anexo, en el apartado de estadísticas económicas. Tenemos justamente el anexo estadístico que es de inversión extranjera, que es inversión directa, y ahí tenemos el anexo estadístico al año 2023, tenemos la presentación y los distintos informes que hacen al comportamiento que ha venido experimentando la inversión directa desde el punto de vista de los flujos brutos, de salida, de entrada, el flujo neto por países, por actividades, por componentes. Es una información bastante rica para hacer los análisis y estudios correspondientes. Así que nada, agradecerles por este espacio y ponernos, por supuesto, siempre a la orden y a la disposición para lo que podamos ser de utilidad en este y otros indicadores desde estudios económicos del Banco Central. Gustavo, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias, Prince, Fabricio, un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Estuvimos con Gustavo Koerner, gerente de Estadísticas Económicas del Banco Central del Paraguay. Fabricio. Nosotros ya llegamos al punto final de este espacio económico, pero dejamos pendientes las noticias que vamos a desarrollar seguramente en los siguientes capítulos. Nos reencontramos. Nos reencontramos. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.